Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos en la figura de E, un personaje que para muchos definió una época, el peluquero Roberto Giordano. La base que tenemos es la transcripción de un programa de investigación que promete destapar lo que llama el lado oscuro de Roberto Giordano. Y ese es nuestro objetivo, ir más allá del personaje mediático, del famoso Que Noche TT, para ver las acusaciones tan graves que hay sobre la mesa. Hablamos de presuntos fraudes laborales, de conflictos familiares, de una crueldad que asusta y de lo más explosivo de todo, una posible conexión con la red de Jeffrey Epstein. Es que Giordano no era solo un peluquero, fue un símbolo de los años 90, de esa Argentina de la ostentación, del poder. Pero claro, lo que sugieren estos documentos es que detrás de todo ese glamour, de esa fachada, podría haber una realidad muchísimo más turbia. Una que merece la pena mirar con lupa, desde luego. Pues si te parece, empecemos por lo más gordo, por lo que ha saltado ahora. En los documentos aparece su nombre, vinculado nada menos que a la investigación de Jeffrey Epstein. Se habla de transferencias de dinero desde Estados Unidos a Uruguay. Efectivamente. Y aquí el detalle es fundamental. La información que tenemos habla de 3 transferencias, cada una de $500 exactamente. ¿$500? Sí, 3 giros de $500 a una cuenta en Uruguay. Una cuenta que estaba a nombre de Roberto Giordano y de su mujer, Mirta. Hay que decir, eso sí, que según se recoge, la familia dice estar sorprendida, que no saben nada de esto. Pero, un momento, 3 giros de $500 suena a muy poco dinero casi. Casi ridículo si hablamos de una trama como la de Epstein. Me cuesta ver la gravedad del asunto si es solo esa cifra. Ahí está el quid de la cuestión. Y es donde la investigación se pone interesante. La cifra, no parece casual. Ah, no. No. Los documentos apuntan a un matizo legal de la época en Uruguay. Cualquier transferencia internacional por debajo de los $500 no levantaba alertas. No necesitaba ser declarada ni investigada. Pasaba desapercibida. O sea que el método podría ser la clave. Que no se trata de un pago grande, sino de la posibilidad de un goteo de pequeñas cantidades diseñado justo para pasar bajo el radar. Exactamente. La sospecha no es tanto por el importe, sino por el patrón. ¿Fueron solo 3 pagos o era una práctica habitual? La simple aparición de su nombre en esos archivos, con esas transferencias tan sospechosamente pequeñas, es el núcleo del escándalo. Claro. Pero abre una puerta que ahora la justicia norteamericana querrá investigar a fondo, para ver si hubo algún tipo de negocio o relación con esa red de trata. Es alucinante cómo un detalle tan pequeño puede abrir una caja de Pandora así. Y me da la sensación de que esa forma de operar, de moverse en los límites, de buscar el truco, no es algo aislado en su historia. Para nada. Porque si dejamos Epstein y miramos cómo era como empresario, el patrón parece repetirse. Se repite y se amplifica. Estamos hablando de un hombre que, según estos informes, amasó una fortuna incalculable. O sea, llegó a ser dueño de una montaña entera en Punta del Este. Una montaña entera. Sí, pero la pregunta es, ¿a costa de quién? Los testimonios de sus empleados son demoledores. Se le acusa de insolvencia fraudulenta. Suena muy técnico. ¿Qué significa eso en la práctica para la gente que trabajaba con él? Pues para que nos entendamos, es declararte en bancarrota a propósito para no pagar lo que debes. Es vaciar la empresa, dejarla sin un duro, para dejar colgados a tus trabajadores. En el caso de Giordano, esta práctica por la que fue condenado dejó en la calle a cerca de 500 personas. ¿500 personas? Pero en los papeles se detalla algo aún más retorcido, ¿no? ¿Algo que hacía antes de la quiebra? Sí, y es de una perversión laboral tremenda. Consistía en obligar a sus empleados a firmar la renuncia, para justo después volver a contratarlos. ¿Y con eso qué conseguía? Con esa firma, el trabajador perdía todo. Toda su antigüedad, sus derechos, las vacaciones. Empezaba de cero. Era una forma de tenerlos controlados y de ahorrarse una cantidad de dinero brutal en cargas sociales. Estafador y, esto es muy de allí, un empresario del menemismo. Para quien no conozca la Argentina de los 90, ¿qué significa exactamente eso? Es un retrato perfecto. El menemismo fue la era del presidente Menem, una década de liberalismo a ultranza, de privatizaciones, de una cultura del todo vale. Ya. Un empresario del menemismo es esa figura que se hace rica muy rápido, que presume de contactos políticos y que actúa con una sensación de impunidad total, como si las leyes no fueran con él. Y parece que en su caso era literal, porque los documentos dicen que, a diferencia de otros, a Giordano no le faltaba dinero para pagar lo que debía después de las condenas. Simplemente no quería. Exacto. El análisis pone en contexto que la evasión
Era una práctica extendida, sí, pero marca esa diferencia. Él tenía el dinero, podría haber pagado. Pero es que el abuso no era solo económico. Hay relatos de maltrato personal, verbal. Constante. Sí, eso me ha llamado mucho la atención. El informe recoge una cita de un ex empleado que lo califica de maldito manoseador HDP. Es una acusación gravísima. Gravísima. Y se suman otras cosas. Se cuenta que consideraba a los uruguayos una raza inferior, y eso que su fama se cimentó en Punta del Este. O cómo usaba su influencia para meter ropa de contrabando para sus desfiles, haciendo competencia desleal a los comercios locales. Es un patrón de desprecio. Es que ese patrón, esa forma de tratar a la gente como si fueran objetos, parece que no se quedaba en lo profesional. En su vida personal, según estos papeles, era igual o peor, con episodios que, madre mía, parecen de película de terror. Hay un episodio que se cuenta que es de una crueldad difícil de entender. Se dice que Giordano sentía vergüenza del color de piel de su propia madre. Espera, ¿cómo? ¿Vergüenza? ¿De su madre? No me lo puedo creer. Tal cual. El testimonio dice que cuando su madre iba a visitarlo a la peluquería, a uno de sus locales más famosos, la hacía entrar y salir por un pasillo trasero. ¿Por la puerta de servicio? ¿Para qué? ¿Para que la clientela de clase alta que llenaba el salón no la viera? Qué fuerte. Es que eso ya no habla de un empresario sin escrúpulos. Habla de un rasgo de personalidad. Terrible. Y por lo que veo, esa relación tóxica llegaba al resto de la familia. Se habla mucho de su hermana, Carla. Sí. El caso de la hermana es un reflejo de sus prácticas empresariales, pero en el núcleo familiar. La tenía contratada. Según se denuncia, la explotaba y al final la despidió sin pagarle la indemnización que le correspondía. A su propia hermana. Y ella no hizo nada. En su momento, hace años, sí que lo denunció en los medios. Fue un escándalo familiar muy sonado. Lo interesante es que el informe actual dice que al intentar contactarla para hablar de los escándalos más recientes, como el de Epstein, ha preferido guardar silencio. Normal, no querrá remomar todo eso. O por miedo, o por dolor. ¿Quién sabe? Entiendo. Es que todo este poder, todo este dinero, tenía que exhibirlo en algún sitio. Y su gran escenario eran los desfiles de Punta del Este, el evento del verano. Pero claro, parece que ahí también había una zona oscura. ¿Y de qué manera? Aquí el foco se pone en algo muy sensible, el uso de modelos menores de edad. El caso que se destaca es un desfile en 2006. Giordano sale a la pasarela, orgulloso, presentando a las nuevas generaciones. Eran niñas de 14 años. 14 años. Pero lo más increíble es el nombre que le puso a esa parte del desfile. Es que es de una audacia que te hiela la sangre. Creó una marca para ellas llamada RG Under. No puede ser. Sí, jugando descaradamente con la palabra inglesa underage, que significa, literalmente, menor de edad. No solo las hacía desfilar, lo convertía en una marca, en un reclamo. Pero bueno, ¿y nadie hizo nada? ¿Hacer desfilar a niñas de 14 años y retransmitirlo por televisión? Sí que se hizo. El escándalo fue mayúsculo. Las autoridades de protección del menor de Uruguay intervinieron y clausuraron el desfile en pleno directo. Ah, bien. Sí, pero según un periodista citado en el informe, Giordano debería haber sido procesado por desacato a la autoridad como mínimo. Y una vez más, parece que sus contactos lo protegieron. En los documentos se matiza que en esa época, por desgracia, la figura de las lolitas estaba bastante normalizada en los medios. Exacto, y hay que entender ese contexto. Pero la investigación traza una línea roja muy clara. Una cosa era esa cultura mediática, que ya era problemática, y otra cometer un delito. Y hacer desfilar a una menor de 16 años ya estaba prohibido por ley en Uruguay. Pero la sospecha va incluso más allá. ¿A qué te refieres? A la posibilidad, mucho más siniestra, de que esos desfiles no fueran solo un escaparate para la moda, sino para las propias niñas. La duda que se deja en el aire es si esa pasarela servía para ofrecer a las jóvenes para eventos privados o, en el peor de los casos, si funcionaba como una cantera para redes de trata. Conectando de nuevo con Epstein. Exacto. Todo parece formar parte del mismo puzzle. Entonces, si juntamos todas las piezas, el retrato que queda es el de una figura de unas contradicciones brutales. Por un lado, el hombre hecho a sí mismo, el que crea un imperio. Y por otro, la sombra de haberlo hecho a base de presunta explotación y fraude. La celebridad, el glamour, pero en privado, un déspota. Y ahora, esta mancha terrible de su posible vínculo con redes criminales. Si conectamos todo, la investigación acaba con un dato que a mí me ha resultado revelador.
Y que nos deja con una pregunta. Los periodistas intentaron contactar con varias de las modelos de aquella época, sobre todo las que eran menores. ¿Y? La respuesta fue un silencio total, unánime. 5 de 5 se negaron en rotundo a hablar. Uf, un silencio que probablemente dice más que 1000 palabras. Exacto. Y nos deja con una reflexión inquietante. ¿Cuántas otras historias de abusos en el mundo de la moda de aquellos años siguen ocultas? ¿Cuántas víctimas siguen callando por miedo o porque el poder de quienes abusaron de ellas sigue ahí? El caso Giordano, con todos sus detalles, quizás no sea solo la historia de un hombre. Quizás sea solo la punta de un iceberg mucho más grande que apenas ahora empezamos a vislumbrar.